Quizás estés pensando crear una historia tan larga como esas que ves en Netflix que tienen como 50, 100 o más de 1000 capítulos. El gran problema con crear una historia tan larga y ambiciosa es que es muy fácil estancarse. Es probable que comiences y al poco tiempo no sepas cómo continuarla o extenderla sin arruinarla. Seguramente has visto que cuando una historia se extiende de más, se vuelve aburrida y monótona y muchas veces las dejamos de ver. Pero también hay otras historias que aunque sean muy largas, siguen siendo buenas y son cada vez más entretenidas. Y esas historias tienen algo en común. Por lo general son contadas de la misma forma. Hay una forma bastante sencilla de poder crear historias largas. El método que voy a enseñarte hará que puedas alargar tu historia tanto como necesites, de manera que siempre se mantenga interesante y por supuesto sin relleno. Es decir, sin episodios o escenas que no aporten nada a tu historia. Todo lo que añadas será importante. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics y en este video te mostraré un método con el que podrás crear historias tan largas como quieras, justo como lo hacen las historias que tanto te gustan. Imagina que esta línea es tu historia de inicio a fin. Sin importar si una historia es larga o corta, sabemos que siempre hay un inicio y siempre hay un final, pero el verdadero problema aparece en medio. En medio es donde van todos esos capítulos que tendrá tu historia, y es aquí donde la mayoría no sabemos qué poner. Quizás tengamos un par de ideas, pero por lo general son pocas, y creemos que necesitamos ser excesivamente creativos para poder rellenar todo ese hueco. Pero la verdad es que no, las cosas son mucho más fáciles de lo que crees. La mayoría de tus historias largas favoritas suelen llenar este gran hueco con la dinámica de la historia. La dinámica de una historia es básicamente la manera en la que tu historia es contada y dependerá de qué trate tu historia. Por ejemplo, digamos que quieres que tu historia dure 100 capítulos por alguna razón, y esta historia tratará sobre un humilde chico que le pide a su madre que le compre la consola de videojuegos más cara y nueva del mercado, porque su juego favorito solo está disponible en esa consola. O sea que el niño quiere la consola para jugar un único juego. Parece ridículo, pero pasa. La madre con 2 empleos, 3 hijos y una hipoteca que pagar obviamente dice sí, pero con la condición de que, para que la compra valga la pena, ese chico deberá ser realmente bueno jugando, tanto que pueda participar y ganar torneos, y con ellos ganar dinero. Este sería el capítulo 1 de la historia, y el capítulo número 100 podría ser cuando este chico gane un torneo mundial y una fortuna con ello, y así puede ayudar a su madre a pagar todas sus deudas. Bien, ya tenemos el capítulo 1 y el capítulo 100, ahora solo faltan 98. Pero tranquilo, esos capítulos los contaremos mediante la dinámica de la historia. Si esta historia trata sobre un chico que juega videojuegos para ganar dinero, entonces lo más obvio sería que durante toda la historia, o la gran mayoría de ella, veamos a este chico participar en diferentes torneos y jugar contra diferentes personas, hasta convertirse en un campeón mundial y probablemente ser millonario. Eso es lo que principalmente veríamos durante toda la historia, sin importar cuántos capítulos tuviera esta. Y esa sería la dinámica de esta historia. Puede que no en todos los capítulos lo veamos jugar o participar en torneos, puede que en algunos lo veamos ir a la escuela o ayudarle a su madre con los quehaceres del hogar, pero principalmente lo veremos participar en esos torneos. Las personas que veamos esa historia estaremos esperando verlo jugar, porque de eso va la historia, y esos otros episodios de él yendo a la escuela o ayudando a su madre pueden complementar la historia principal, la dinámica principal, y podrían ayudar a la historia a que no se vuelva monótona. Pero debes tener cuidado con lo que sea que vayas a añadir a tu historia que no tenga que ver con la dinámica principal, porque muchas veces puede ser que lo que estés añadiendo sea relleno, es decir, contenido que no aporta nada a la historia. Porque imagina que le dedicáramos 10 capítulos a ver a este chico tratando de aprobar un examen de matemáticas, por ejemplo. Digo, eso tiene que ver con la escuela y con el contexto de su vida, pero 10 capítulos donde lo estemos viendo tratando de aprobar un examen no tiene nada que ver con la historia principal, no tiene nada que ver con la dinámica principal. Entonces, eso se consideraría relleno. Creo que un par de escenas de él en la escuela estaría bien para dar contexto de su vida, pero es todo. Lo que deberíamos ver en la mayoría de los capítulos es a él jugando, porque de nuevo de eso trata la historia. Pero quizás pienses que si en la mayoría de los capítulos lo estamos viendo jugar videojuegos, podría volverse monótono y aburrido, pero no es así, porque sin importar que la dinámica sea ver a un chico jugar videojuegos, cada juego en realidad podría ser muy diferente uno de otro y resultar únicos y entretenidos. Por ejemplo, podría ser que en los primeros torneos el protagonista se enfrente a jugadores novatos como él, pero conforme avanza, quizás después deba enfrentarse a otros muy distintos, quizás al campeón del país, un hombre de 40 años que tiene un dedo cyborg porque perdió el suyo por entrenar tanto. Sin duda un juego contra ese personaje sería uno muy distinto a los demás. Veamos cómo funciona la dinámica en una de las historias más populares del manga y anime.
Ore Monogatari es una historia de romance que trata de Takeo, un chico poco agraciado visualmente que suele ser rechazado por cualquier chica, pero que tiene un corazón de oro aún más grande que su corpulento cuerpo. Pero todo cambia cuando, para su sorpresa, una chica se enamora profundamente de él. La dinámica de esta historia consiste en ver el día a día de Takeo, quien nunca había tenido novia, y experimentar el verdadero amor por primera vez. Ore Monogatari es una historia de romance que trata sobre un chico que no ha tenido novia nunca. Y la dinámica de su historia es que veremos a ese chico durante la mayor parte de sus episodios vivir diferentes experiencias de la vida cotidiana con Yamato, su nueva novia. Lo primero que debes conocer siempre es de qué trata tu historia, porque esa es la base de la dinámica de tu historia. Trata sobre un grandulón que tiene novia por primera vez en su vida. Bueno, entonces muéstralo constantemente viviendo diferentes situaciones como novio primerizo. Ahora, la clave para usar la dinámica de la historia para contar una historia larga o extender una que ya tienes, consiste simplemente en añadir más capítulos basados en esa dinámica. Por ejemplo, en este caso sería añadir tantos torneos como quisiéramos, o en la historia de Ore Monogatari sería agregar más situaciones del día a día de Takeo y Yamato, como Takeo conociendo a las amigas de su novia, o cuando se la presenta a su madre, o incluso cuando alguien más se enamora de Yamato. Estas situaciones tienen todo que ver con la dinámica de esa historia, y eso es justamente lo que vemos en ella. Y si el autor de esta obra quisiera extenderla aún más, lo único que tendría que hacer es añadir más situaciones románticas, quiero decir, más situaciones de pareja, o de las relaciones de Takeo, sus amigos y su novia. Te das cuenta de que todo lo que se añade tiene que ver con la historia en sí. No puedes simplemente añadir capítulos solo porque sí, porque muy probablemente eso haga que tu historia se desvíe hacia otra cosa. Si entiendes cuál es la dinámica de tu historia, podrás fácilmente comenzar a pensar en ideas para extenderla aún más. Pero si estás creando, por ejemplo, un webcómic o un manga, entre más larga, más tendrás que dibujar. Y si dibujar es un problema para ti, quizás deberías llevar algún curso de ilustración, como el curso de ilustración digital de EBAC. EBAC es la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. Tienen un curso de ilustración digital que está enfocado en que te vuelvas un profesional y encuentres trabajo de ello. Tienes acceso de por vida al contenido y puedes cursarlo a tus tiempos. Y no solo son videos que debes ver, EBAC te conecta con ilustradores profesionales que ya trabajan en grandes empresas y que personalmente te ayudan y te asesoran para que crees tu propio portafolio. Incluso al final del curso está la posibilidad de que crees un proyecto real con marcas reales. El curso es 80% práctico, así que aprenderás haciendo. Ahora mismo puedes conseguir un 55% de descuento utilizando el código promocional Edgardo55. Cursos como este podrían ayudarte a crear tu gran historia. Pero crear una historia tan larga utilizando la dinámica de tu historia tiene su truco. Para que la dinámica de tu historia funcione y la gente no sienta que está viendo lo mismo una y otra vez, hay 3 puntos muy importantes que tienes que tomar en cuenta cuando utilices la dinámica de tu historia para agregar capítulos a ella. Punto número 1. La dinámica de cualquier historia siempre conlleva algún conflicto, un obstáculo o algún desafío. Por ejemplo, los conflictos u obstáculos que este chico debe enfrentar son aquellos jugadores que también quieren ganar los torneos. Y en esta historia, los obstáculos que debe enfrentar Takeo son problemas de la vida cotidiana, como por ejemplo tener que elegir entre celebrar el cumpleaños de su novia por primera vez en su vida o acompañar a su mejor amigo al hospital porque su padre enfermó. Ya sea que añadas torneos o actividades de la vida cotidiana a tu historia, sea como sea, siempre debe haber algún conflicto que el protagonista debe intentar superar para obtener lo que desea. Punto número 2. Ese conflicto o problema debe ser diferente uno del otro y cada vez más difícil que el anterior. En el ejemplo de los videojuegos ya vimos cómo es que cada torneo o cada competición puede ser distinta una de otra. Y también vimos cómo es que puede volverse más difícil uno de otro. Al inicio, este chico comienza enfrentando a novatos como él, pero conforme avanza, llegará hasta personajes como el señor del dedo cyborg. Eso es de hecho como un videojuego, entre más avances, más se complicará todo, y los desafíos se volverán más grandes, el peligro será mayor. Por ejemplo, otra manera de hacer las cosas más difíciles conforme el torneo avanza, sin necesidad de meter a más personajes más poderosos que los anteriores, podría ser que la madre llegue en alguno de esos torneos y le diga al hijo que están a punto de embargar su casa, pero si gana ese torneo quizás con el dinero puedan pagar esa hipoteca y conservar su casa. O también podría ser que las cosas se compliquen aún más, y este chico se lesiona un dedo en una de las competencias más importantes que ha tenido. Esa clase de situaciones sin duda haría que un juego fuera muy diferente de otro, y que cada juego sea cada vez más difícil. Punto número 3. La dinámica de tu historia tiene que hacer que tu protagonista avance cada vez más hacia su objetivo. Por ejemplo, el objetivo de este chico es ser campeón del mundo y ser rico, para así ayudar a su madre. Eso significa que cada torneo que gane lo acercará aún más a su meta. Entonces la dinámica funciona, porque cada torneo aporta algo a la historia y la hace avanzar.
En Ore Monogatari, el objetivo de Takeo es mantener su nueva relación y hacer feliz a su novia, tanto como ella lo hace feliz a él. Y si en cada capítulo de esta historia vemos a estos dos compartir diferentes experiencias de su día a día y conocerse, eso sin duda los acercará más a su objetivo principal. Entonces la dinámica funciona, la dinámica aporta a la historia y la hace avanzar. Y de nuevo, si tuviéramos 10 capítulos de Takeo jugando algún videojuego intentando ganar, y eso no tiene nada que ver con la historia o no involucra su relación, entonces esos capítulos son relleno, no aportan nada a la historia. Pero por ejemplo, si añadimos 2 capítulos en los que vemos a Takeo estar viciado con algún videojuego y descuidar su relación, entonces eso sí tiene que ver con la historia. Hay un obstáculo, hay un conflicto, hay un problema que Takeo debe solucionar con Yamato, y solucionarlo sin duda hará que la historia avance y Takeo avance hacia su objetivo. De esa manera, esos capítulos sí aportarían a la historia, porque van con la dinámica de la historia. Si pones un poco de atención a tus historias favoritas, te darás cuenta de que todos siguen algún patrón, todos siguen alguna dinámica, y en base a esa dinámica es como esas historias son contadas. Pero cuando no siguen la dinámica, entonces sentimos que esa historia no va a ningún lado y lo percibimos como relleno. Es decir, escenas o capítulos que no aportan nada a la historia. Así que recuerda que lo primero que tienes que tener en mente es de qué trata tu historia, para que después definas la dinámica basado en ella. Y esa dinámica deberá traer siempre obstáculos y conflictos a la historia. Esos conflictos deben ser diferentes y variados entre ellos, y uno debe ser cada vez más complicado e intenso que el anterior. Y sobre todo, lo que sea que agregues debe hacer que tu historia avance, debe ayudar al protagonista a avanzar hacia el objetivo principal de su historia. De esta manera podrías agregar tantos capítulos como quisieras, pero uno siempre debe saber cuándo parar. Tu historia no puede durar para siempre. Hacer una historia larga solo porque sí es la mejor manera de hacer que la gente se aburra. Así que te recomiendo que cuando sientas que tu historia se está extendiendo más de la cuenta, es decir, que no sientes que lo que estás aportando vaya a ningún lado, es mejor recortarla. Porque entre más la extiendas, también se extiende la posibilidad de que aburras a las personas y termines agregando cosas que no son útiles en tu historia. Así que muchas veces es mejor mantenerlo corto. Espero que este video te ayude a crear tus historias tan extensas como necesites. Y si es así, dale al botón de like, suscríbete y crea tus propias historias. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Ni Edgar.